Se le ocurrió de repente y dijo... Disculpe, vamos luego por la moto esa que me Sí, Sí. ¿por arriba? Lo escuché acá. Él cambió nuestras vidas. Steve Jobs tuvo una visión. Se le ocurrió de repente y dijo, wow, puedo poner una computadora en cada escritorio. Y a partir de ese instante llevó adelante una revolución tecnológica, la computadora personal o PC. Cuando él comentaba en su entorno que crearía una computadora para cada persona, todos le decían, imposible. Pero Jobs no solo lo imaginó, sino que lo hizo realidad. Y luego el iPod, y el iPhone, y el iPad, entre otras tantas invenciones. En este trabajo revisaremos el legado de Steve Jobs, tanto en objetos como en ideas. Y su idea principal, desde un comienzo, fue cambiarlo todo. Nació en California, Estados Unidos, en 1955, producto de una relación entre dos estudiantes universitarios que lo dieron en adopción. Así fue como Paul y Clara Jobs lo adoptaron. Ellos eran una familia trabajadora de clase media que se comprometió como pedido excluyente de sus padres biológicos a que Steve asistiera a la universidad cuando fuese joven. De hecho, cumplieron con su palabra, aunque concurrió a clases solamente 6 meses. Luego se fue a la India, de donde regresó en 1975 con 20 años de edad. Durante su adolescencia conoció a un hacker llamado Steve Wozniak y se hicieron amigos. Pasaban horas y horas experimentando con la tecnología en el garage de Jobs. Recordemos que en el contexto de la década de los 70 las computadoras eran complicadas y gigantescas. Así fue como nació la Apple I, creada por Woz, que era en realidad el verdadero técnico. Cuando hablamos de la creación de la Apple I, no hablamos de carcasa, ni enchufes, ni teclados. Era simplemente una serie de conexiones, una placa. Así fue como Wozniak hizo las conexiones y Jobs hizo magia. Jobs y Wozniak hallaron un inversor llamado Mike Markula y fundaron Apple Computers Incorporation. Con esa inyección de dinero dieron origen a la Apple II, que fue la primera computadora personal verdadera, completa. Jobs intuía, él sabía que era el comienzo de algo muy grande. Cada vez que presentaba sus invenciones en auditorios o en pequeños teatros, el comportamiento de Jobs era muy intenso. Él corría de un lado al otro como un loco, acercándose a escuchar las opiniones de los presentes. Le interesaba mucho saber en qué aspectos podría mejorar sus productos, porque él buscó siempre, desde un comienzo, la excelencia. Dijo Wozniak en una oportunidad, Jobs era un genio del marketing e hizo que nuestros productos se conocieran en todo el mundo. Pero la verdadera revolución comienza en 1979, cuando descubre el mouse mientras realizaba una visita guiada en la empresa de fotocopiadoras Xerox. El mouse permitía interactuar con los links que aparecían en la pantalla y en ese objeto Steve Jobs vio el futuro. Hasta ese momento las computadoras usaban una serie de códigos secretos muy complicados para acceder. Eso recién ahí habilitaba el uso de la máquina. Pero Jobs no inventó el mouse, lo reinventó. Y reinventar cosas y hacerlas mejores sería una constante en su carrera. Las ventas de Apple II mejoraron y la empresa comenzó a cotizar en bolsa. Nunca había ocurrido que un joven de tan solo 25 años valiera millones de dólares.
Unos años más tarde, en 1983, lanza la computadora Lisa, que era su tercera PC, pero fue un fracaso. El fracaso fue básicamente por su elevado costo, $10.000 a la venta al público. Pero Jobs aprendió de sus errores y Lisa le dejó el lugar a la Macintosh. Con esta última aparecieron en la pantalla elementos y nombres de la vida cotidiana con la cual dieron el primer paso para lograr algo importantísimo: humanizar la tecnología, llevarla a todos, desde un niño pequeño hasta una persona mayor. Por ejemplo, aparecía el dibujo de una goma de borrar o un balde de pintura y la palabra escritorio, porque todos saben lo que es un balde de pintura, una goma o un escritorio. Entonces, la genialidad no tiene que ver con hacer cosas complicadas, sino en hacer simples las cosas complicadas. Eso es lo que hizo él, simplificó. Jobs era brillante, pero también sumamente complicado de carácter. Además, su aspecto era desalineado, su espíritu aventurero. Por lo tanto, los accionistas designaron a ejecutivos mayores, con experiencia en el mundo empresarial, para dirigir Apple Computers. Dado que los inversores obviamente no confiaban, depositando su dinero en un hippie rebelde, como ellos mismos decían. El mismo Jobs fue el que eligió y fue en busca de John Sculley, gerente general de Pepsi. Era un ejecutivo prestigioso y que se suponía le daría su apoyo incondicional, ya que él, Steve Jobs, lo había ido a buscar a la empresa Pepsi. Pero al tiempo de estar en Apple, los objetivos de Jobs y de Sculley se diferenciaron nítidamente. John Sculley quería comercializar las computadoras en el mercado corporativo. Él estaba ensimismado con venderle a bancos, grandes empresas, a multinacionales o al ejército, por ejemplo. Mientras que Steve Jobs tenía como objetivo un producto para todos los consumidores. Igual que la idea de Henry Ford, llevar el auto a todas las casas, o Walt Disney, que cada niño tuviera acceso a ver una película animada. Entre esas dos metas, bien diferentes, se definiría el futuro de la empresa Apple. Jobs seguía al frente de la empresa, pero su exigencia y perfeccionismo hacía que se dirigiera a sus empleados como un verdadero lunático. El ambiente se tornó muy tenso y corrió el rumor de que Jobs no estaba preparado para dirigir la empresa. En 1985, Jobs y Sculley ni siquiera se dirigían la palabra. Así fue como en 1984 se había lanzado la computadora Mac sin éxito. A ello le sumamos el fracaso que había tenido Lisa y además el distanciamiento entre los dos líderes. Sculley se reunió con el directorio y les dijo: Jobs es una persona inestable, debemos hacer algo. Tarde o temprano los líderes se enfrentarían y alguien tenía que perder. Y ese alguien fue Jobs. Los accionistas apoyaron la decisión de Sculley y en 1985 lo despidieron de Apple, la empresa que él, conjuntamente con Wozniak, habían fundado. Vende sus acciones, excepto una, y se retira sin grandes escándalos de prensa, con 30 años de edad, aunque multimillonario. Dicen los que estuvieron cerca de él en ese periodo que pasó etapas de depresiones muy fuertes y muchos se burlaban de él. Jay Elliott, que fue un ejecutivo que trabajó muy cerca de Jobs, al retirarse le dijo: mantén tu visión intacta, estarás bien, sigue avanzando. Después de superado el trago amargo que significó haber sido despedido del proyecto que él había fundado con Steve Wozniak, compra dos pequeñas empresas, Nest
y Pixar. Nest desarrolló y fabricó una serie de estaciones de trabajo destinadas a la educación universitaria. Las ventas de ordenadores Nest eran relativamente bajas, sin embargo, su innovador sistema operativo resultó muy influyente. Las vueltas de la vida hicieron que Apple comprara Nest en 1996 en $375 millones, junto con 1.5 millones de acciones de Apple entregadas a Jobs. El software desarrollado por Nest es la base para el sistema operativo Mac. Los exfuncionarios de Apple que acompañaron a Jobs en su retiro forzado fueron los creadores de ese innovador sistema operativo. Luego va en busca de otra empresa, y así es como se contacta con George Lucas, un afamado director de cine. Era el dueño de Pixar, que Pixar la tenía como una empresa menor y la usaba para mejorar los efectos especiales de sus películas, como por ejemplo La Guerra de las Galaxias. Jobs le compró Pixar en $50 millones. En realidad compró Pixar con la esperanza de convertirla en una empresa de informática, como Apple o Nest. Pero una tarde, mientras unos jóvenes ingenieros de Pixar buscaban gráficos más avanzados, son descubiertos por Jobs y ¡clic! Se le enciende la lamparita. Por lo tanto, en lo que se refiere a la esencia de Pixar, Jobs fue un visionario accidental. No obstante, nos enseña un gran valor. Siempre hay que estar atento. El 22 de noviembre de 1995, en todo Estados Unidos, la gente hacía fila para ver el estreno de Toy Story. Por primera vez, los personajes digitales eran cálidos, queribles y creíbles. La película fue un éxito absoluto. Era el regreso triunfal que Jobs estaba esperando. Pero Jobs y Pixar tardaron 10 años en llegar tan alto y por un momento casi no lo logran. 10 años en la confección de Toy Story como primer película digital. Con el gran aporte técnico de John Lasseter, Pixar, había sido Wozniak en Apple. Lasseter cumplió la misma función que Wozniak, pero en Pixar. Continuó trabajando y en 2001 dio el gran salto cuando acordó con la empresa Disney llevar al cine 3 films digitales: Buscando a Nemo en el 2003, Los Increíbles en el 2004 y la película Cars en 2006. Y pensar que cuando Jobs dijo que realizaría con Pixar animación digital, le contestaron todos: imposible, animación digital, demasiado tiempo de trabajo, demasiado extraño, demasiado costosa para llevarla al mercado, le decían. Disney compra Pixar en $7.400 millones. En el año 2006, la empresa Disney compra Pixar en ese dinero y el mayor aporte de Jobs para con Pixar fue reconocer su potencial oculto y respaldarlo con su dinero. Algo que se repetiría una y otra vez en sucesivos emprendimientos. Luego siguió Ratatouille, Bolt, Up, Toy Story 2, Toy Story 3, entre otros films. Steve Jobs, además, pensaba que podía desarrollar más cosas en Apple. Lo primero que hizo a su regreso a la empresa fue quitar el nombre de Computers Incorporation y dejó solamente Apple. Los inversores no entendían bien, pero él tenía una idea distinta para la empresa. Como él había nacido en el apogeo del rock and roll y era fanático de Bob Dylan, su amor por la música marcó varios de sus proyectos. Cuando él comenzó su segunda etapa en Apple, retornando a la empresa, pensó en cómo hacer para revitalizar su compañía. Para ello fusionó 2 de sus pasiones, la música y la tecnología,